A grabar y hoy día vamos a comenzar la exposición de medicina tradicional alternativa complementaria. Yo quiero que esto lo hagamos, ojalá que lo podamos hacer en 2 clases o 2 clases y media, porque como ustedes saben, pues básicamente pues nos quedan, bueno, estamos bien, porque los exámenes son el 29, si no me equivoco, comienzan el 29. ¿Sí saben ustedes o no? Si comienzan el 29. ¿No saben? Hola, ¿alguien que conteste? Buen día, doctora. No tenemos la certeza todavía de cuándo van a hacer los exámenes. Sí, les voy a decir yo exactamente porque yo tengo aquí la carga horaria y según la carga horaria, ahí están los exámenes, les voy a decir. Estoy abriéndola. No, es a partir del 22 al 27. O sea, tenemos básicamente 2 semanas. Entonces, por eso, o sea, ¿qué tenemos que hacer para terminar antes de los exámenes? Tenemos que terminar esta exposición, tenemos que hacer el debate sobre medicina tradicional alternativa complementaria, y ustedes tienen que hacer un trabajo, que ese trabajo yo ya les voy a poner con tiempo para que ustedes vayan haciendo desde ya, y puede estar listo, es un trabajo individual, y puede estar listo, puede ser la semana de exámenes, yo le puedo poner hasta el 25, por ejemplo, que se cumpla ese trabajo. Entonces, yo quisiera que esta semana avancemos bastante en la exposición para poder tener tiempo de hacer el debate. Yo normalmente el debate lo hacemos con un día de preparación, pero si no es posible un día de preparación, pues lo haremos directamente, explicándoles muy bien cómo hay que hacer. Bueno, sin más, vamos a comenzar con el primer tema, que es acupuntura y moxibustión. Entonces, por favor, prepárese el grupo correspondiente y vamos a comenzar. Adelante. Permanezcan, abran su cámara cuando estén exponiendo cada uno, ¿no? Gracias. Adelante. Muy buenos días, compañeros y docentes. Pues somos el grupo número 1, que en esta mañana va a hablarse sobre la acupuntura y sobre la moxibustión. Nuestro grupo está conformado por Anaí Naranjo, Sebastián Morales, Ana Sánchez, Laís Barcia y quien se dirige a ustedes, Fernanda Rivas. Bueno, antes de empezar a hablar un poco sobre las técnicas que ya mencioné antes, primero quiero hablar un poco sobre la medicina tradicional, que tenemos, que es la incorporación de técnicas modernas y convencionales, como el uso de productos farmacéuticos, y también se pueden integrar en el enfoque de la medicina tradicional, tales como las técnicas de respiración, el masaje, la acupuntura, que se pueden complementar y mejorar el enfoque. Bueno, esto en resumen, o como lo define la OMS, la medicina tradicional es como la suma de todos los conocimientos de diferentes culturas que se basan en la teoría, en creencias y experiencias, todo debido a lo tradicional, ¿no? Todo orientado a los recursos naturales. Bueno, sabiendo eso, podemos pasar al siguiente tema, que es acupuntura. Bueno, en breve historia de la acupuntura tenemos que fue descubierta hace más de 3.000 años. La primera referencia escrita de la acupuntura es de un texto en el que aparece un diálogo del gran emperador amarillo y un sirviente, el cual le cura de una extraña enfermedad, ya que ningún médico real lo pudo haber hecho antes. También data textos inéditos recuperados en 1975 en una tumba de la dinastía Han Occidental, la cual fue integrada también a la medicina japonesa y su expansión por Europa y el mundo entero. Entonces, ¿qué es la acupuntura? Es la inserción de agujas estériles
estériles y muy delgadas en puntos anatómicos seleccionadas del cuerpo. Además, también hay que considerar que se basa en la existencia de la energía como fuente integradora y reguladora, de tal forma como física y química, físico-química. Existen más de 300 puntos de acupuntura localizados en la superficie del cuerpo. Estos se conocen como los canales meridianos, las cuales tienen una estrecha relación con la acupuntura. Estos puntos están localizados entre los músculos, cerca de terminaciones nerviosas y en regiones muy vascularizadas, ya que pueden aliviar cierto tipo de dolor. En relación al yin y yang, bueno, sabemos que el yin es todo lo relacionado a lo femenino, lo oscuro, lo negro, y el yang es lo masculino. En todo yin va a haber una porción del yang y en todo yang hay una porción del yin. Se relaciona con el sistema nervioso autónomo. Fisiológicamente el yin es relacionado con el sistema parasimpático, mientras que el yang se relaciona con el sistema simpático. Bien, en cuanto a los mecanismos de acción, pues resulta que ya desde hace mucho tiempo, desde los años 70 inclusive, muchos autores aún no se ponen de acuerdo del completo mecanismo de acción de lo que sería la acupuntura. ¿Por qué? Debido a que la acupuntura es aplicada en casi la mayoría de las zonas del cuerpo. Es por ello que aún no se puede describir su accionar fundamental, ¿no? De cómo se da esta. ¿Qué pasa? Que la acupuntura no solo se realiza en una zona específica como tal, o una zona afectada o sintomática, sino que pues, se va a realizar también en los puntos distales del área afectada, o sea, alrededor del área. ¿Para qué? Pues para disminuir el dolor y así aumentar la magnitud de los efectos de esta en el cuerpo. ¿Qué pasa? Que en diferentes estudios pues se han revisado que la acupuntura por lo general tiene una fundamentación fisiológica, o sea, se basa más en lo fisiológico, afecta a lo fisiológico. Y para ello se han planteado diferentes hipótesis, ¿no? Que sugieren que la acupuntura se aplica o su mecanismo de acción es de manera local, segmentaria, heterosegmentaria y sistemática. Y para ello se estimulan diferentes mediadores, los mediadores que van a activar mecanismos de acción, como podemos ver aquí que existen estudios que se han hecho en animales o experimentos que se han hecho en animales más bien, en donde estimulan ciertas partes del animal y estos van a aumentar los niveles de adenosina, bloqueando lo que serían las señales de nociceptiva local. Entonces, ¿qué es que llevaría ello? Pues que estimularían la sensibilidad al dolor. Ahora, en cuanto a las aplicaciones, sucede que en la medicina tradicional china, por lo general, se lo aplica en lo que sería la mayoría de las enfermedades. Pero ¿qué pasa? Que en Occidente a estas prácticas se la usa como un apoyo, como un soporte a las diferentes aplicaciones terapéuticas que se le puede dar. Sucede que en el ambiente clínico existen muchas formas de aplicarse la acupuntura y pues las más comunes serían el manejo para el dolor y también serían para el tratamiento oncológico. Luego tenemos que suelen usarse también para tratamientos más o menos eh, fuertes o para complicaciones menos fuertes, por así decirlo, que serían las náuseas, vómitos postoperatorios e inducidos por la quimio, dolor de dientes, dolor de cabeza, migrañas también incluso suelen usarlos bastante, calambres menstruales y trastornos respiratorios. ¿Qué pasa? Que muchas veces se sugiere que no lo usen en lo que serían las mujeres en etapas gestantes. Tampoco que se use en personas que tienen el sistema inmune deprimido y por lo general se, se lo lleva bastante también en lo que sería que no deberían usarse en personas que tienen problemas de coagulación. Eso en cuanto a las aplicaciones de lo que sería la acupuntura. Bueno, enseguida tenemos la moxibustión. Bueno, ya hemos hablado de la acupuntura y se puede hacer solo o se puede hacer con la moxibustión. El término moxibustión se deriva de la moxa, que a su vez proviene de la expresión aye, que es una planta que quema. ¿Pero qué es la moxa? También se la puede llamar como Artemisa vulgaris o planta de San Juan. Y en el occidente se la conoce como diente de diablo.
Bueno, aquí tenemos la planta Artemisa o Moxa. Esta planta tiene una característica botánica, pero a su vez se hace la recolección en el mes de junio, exactamente en el día 21. Y aquí esta planta es donde tiene la mayor concentración de calor y bueno, está apta para hacerla. Su principal ventaja es mantener una combustión estable y lenta sin ser estimulada por el oxígeno. Es decir, esta planta concentra el calor y esta incandescencia logra un efecto muy efectivo para tratar enfermedades por insuficiencia debido al frío o por otras enfermedades crónicas. Bueno, también me he olvidado de explicar que esta planta, luego de que se saca en el día 21 del mes de junio, se seca en la sombra y se tritura hasta obtener una masa fina o compacta. Y esto se puede usar sobre otras, por ejemplo, sobre un cono o también sobre agujas o sobre como un tipo de, así como vienen los tabacos, por decirlo de algún modo. Bueno, tenemos que la moxibustión se realiza de forma directa e indirecta. La moxibustión directa es que los conos que hicimos con la planta de moxa se aplican directamente a la piel para apretar los dedos en el polvo de la artemisa sobre el punto de acupuntura, así como vemos en la imagen más o menos. Enseguida mi compañera les va a explicar sobre la moxibustión indirecta. Moxibustión indirecta. En este caso, los conos de moxa no se colocan directamente sobre la piel, sino que se interponen en la piel y la planta moxa en polvo, una sustancia que habitualmente es jengibre, ajo o sal gruesa, de acuerdo con el tratamiento orientado. Ya, la moxibustión indirecta se usa para las enfermedades siguientes: con jengibre, vómitos, diarreas y artritis; con ajo, tuberculosis pulmonar, ganglios, etc. y afecciones ginecológicas; con sal, casos de urgencia, vómitos, afecciones ginecológicas, diarreas, apoplejía, etc. Ya, moxibustión con tabaco de moxa. El tabaco de moxa se confecciona a partir de vegetal seco, Artemisia vulgaris, o bien de otra hierba medicinal, envuelta en un papel especial. Los tabacos que tenemos en nuestro país son importados de República Popular China, confeccionados de varios tipos, identificándose por varios colores según su uso. Tenemos técnica más utilizada y simple. Se usa el bastón, que es el tabaco cigarrillo, se enciende un extremo del bastón y se aplica calor hasta lograr resultados terapéuticos y dura de 10 a 15 minutos. Las indicaciones, hay un antiguo tratado chino que dice que la hoja de haya, la moxia, usada en pequeñas cantidades va a generar un pequeño calor y en grandes cantidades un inmenso calor. Al ser naturaleza pura yang, va a tener la capacidad de generar el yang primario, va a abrir los 12 canales principales, a regular la energía, a expulsar el frío y la humedad. Ayuda a controlar el asma, la bronquitis, a la constitución débil, el cansancio. Ayuda también con la diarrea crónica, a la retención de líquidos y va a calentar el útero, por lo que va a ayudar a los dolores menstruales. Y cuanto más crónica es una enfermedad, mejor va a ser la eficacia de la moxa. Las contraindicaciones no puede ser usada en personas con hipertensión arterial grave, en niños menores de 7 años, en personas de piel frágil como los diabéticos, personas con lesiones dérmicas en la región abdominal o sacra de la embarazada, y es contraindicada en los casos febriles. Gracias. Bueno, ustedes no han investigado sobre la evidencia científica. Sí hay estudios que demuestran la evidencia científica de esta medicina tradicional. Eso es muy importante. ¿A qué se Doctora, refiere con evidencia pero por eso científica? yo dije que existen estudios en donde ya se comprueba, o en donde sí, se pero es que dice tiene que
detallar qué estudios, si es un metaanálisis, si es un estudio doble ciego, si qué estudios se han hecho para evidenciar que es eficaz para el dolor, qué tipo de dolor, qué es eficaz para en ciertos estadios del embarazo, que lo que sea. Eso tenían que haberlo hecho con un poquito más de detalle, porque eso después vamos a verlo cuando estudiemos, cuando hagamos el debate, porque vamos a comparar la medicina occidental con la medicina tradicional, en este caso tradicional china. Entonces tenemos que ver las evidencias científicas de esa medicina. Entonces, Doctora, pero sí nombramos para qué se utilizaba. bueno, la han nombrado, pero demasiado ligero. Era un epígrafe aparte que tenían que investigar, evidencia científica, que es una de las partes más importantes. Bueno, de cualquier manera, si lo que no está evidenciado, y eso sí lo dijo muy bien su compañero, es la existencia de los canales. Los canales no se encuentran por ningún lado en el cuerpo. Fisiológicamente no existen los canales que atribuyen la medicina tradicional china a la efectividad de esta terapia. Y lo explicó muy bien, pues cuál es el fundamento fisioterapéutico de la acupuntura en la actualidad, ¿no? Entonces, les faltó a ustedes solo esa cuestión de la, diríamos, de la evidencia científica. Ok, de cualquier manera está muy bien, gracias. Y vamos al grupo 2. Buenos días, doctora Joaquina, compañeros, somos el grupo número 2. Tenemos como tema otro tipo de medicina tradicional que se conoce como la homeopatía. Los integrantes del equipo son Irene Moreira, Darwin Omasa, Xiomara Vallejo y quien les habla, Jennifer de la Paz. A continuación, mi compañera. Ok, homeopatía. Empezamos hablando por Hipócrates en el siglo V a.C. Él afirmó que habían dos métodos para tratar las enfermedades. Uno, con el tratamiento con contrarios, en donde pues un medicamento se utilizaba para oponer o contrarrestar los síntomas y signos de la enfermedad. Y por otro lado estaba lo que era el tratamiento con similares, que estimulaba lo que era la capacidad curativa propia del organismo. Posteriormente, en el siglo II después de Cristo, pues Galeno postuló lo que era la ley de los contrarios y relegó por completo al olvido lo que era el tratamiento con similares, compañera. Por eso se puede afirmar que pues, el padre de la medicina oficial alopática es Galeno. Al finales del siglo XVIII, ninguna teoría pues, podía apartarse del modelo científico por riesgo a que no fuera denominada como científica y por ende falsa. Por lo tanto, para ser considerada y avalada era necesario pues, que se ajustara a lo que era la racionalidad médica del momento. Sin embargo, aquí aparece lo que es el doctor Samuel Hahnemann en 1796. Él fue un médico alemán que fundador de lo que era la homeopatía como sistema médico. Introdujo y desarrolló el concepto de energía vital en la homeopatía basada en lo que eran observaciones realizadas por él, en las que comprobó que las sustancias diluidas en agua, más allá de todos sus componentes químicos, que era sustancia inmaterial, y luego sacudirlas manualmente, tenían la capacidad de producir cambios en el organismo. Como en las personas que padecían alguna enfermedad, pues este les devolvía lo que era el estado de bienestar, haciendo desaparecer los síntomas presentes. Dicha sustancia administrada a los individuos era compatible e interaccionaba con una esfera dinámica y material del individuo, a la cual llamó pues energía vital o fuerza vital. Samuel Hahnemann, al momento de realizar por así decirlo, el experimento,
Pensó que pues, la agravación de la salud del paciente se debía a la excesiva cantidad del medicamento administrado. Por ello, iba disminuyendo considerablemente la cantidad, diluyéndolo y agitándolo vigorosamente tras cada dilución. Así observó que cuanto más diluido estaba el medicamento, menos empeoraba el paciente. Y así su efecto curativo se iniciaba antes. Compañera, la otra diapositiva, por favor. Bueno, tenemos las bases y los principios de la homeopatía. La homeopatía se basa en la idea de pues, que lo similar cura lo similar. Es decir, que si una sustancia causa un síntoma en una persona sana, administrar a la persona una cantidad muy pequeña de la misma sustancia podría curar la enfermedad. En teoría, la dosis homeopática pues, realza lo que son los procesos normales de sanación y de autorregulación del cuerpo. Un homeópata usa pastillas o mezclas líquidas, que son soluciones, que contienen solo una pequeña cantidad de ingrediente activo, por lo general una planta o un mineral, para el tratamiento de una enfermedad. Estas se conocen como sustancias altamente diluidas o potenciadas. Sin embargo, no existe evidencia científica sólida que demuestre que pues, los medicamentos homeopáticos son eficaces para una afección en específico. Gracias. Bueno, por las evidencias científicas tenemos primero un metaanálisis publicado en Bristol Medical Journals y Kinghinen y sus colaboradores que revisaron que la calidad metodológica en 107 ensayos escogidos aleatoriamente, realizado un encomedicina homeopática. La conclusión fue que 22 de ellos tenían una calidad homeopática satisfactoria. Es decir, de estos 22, una eficiencia significativa en el tratamiento homeopático. Esto demostró que es positiva para esto. En 1991, 3 profesores de medicina en los Países Bajos, ninguno de ellos homópata, realizaron un metaanálisis de 25 años de estudios clínicos con medicamentos homeopáticos. Publicaron sus resultados en Bristol Medical Journals. Este metaanálisis cubrió 160 ensayos controlados, de los cuales 81 mostraron que los medicamentos homeopáticos fueron efectivos. 24 mostraron que no fueron efectivos y 2 no fueron concluidos. Los profesores concluyeron lo siguiente. Sorprendidos por la cantidad positiva de esto, describieron de la siguiente manera. De 13 a 19 ensayos mostraron que el tratamiento efectivo sobre una infección respiratoria. De 6 a 7 ensayos mostraron un resultado positivo al tratamiento de otras infecciones. De 5 a 7 ensayos mostraron una mejora en las enfermedades del sistema digestivo. De 5 a 5 ensayos, un tratamiento exitoso en la fiebre de N. De 5 a 7 ensayos, mostraron una recuperación más rápida después de una cirugía abdominal. De 4 a 6 proporcionaron la curación o un tratamiento de enfermedades reumatológicas. De 18 a 20 mostraron beneficios al abordar el dolor y los traumas. Y de 8 a 10 demostraron resultados positivos en el alivio de problemas mentales y psicológicos. 3 a 15 mostraron beneficios en un diagnóstico miscelánico. Bueno, otro estudio también realizado en Nicaragua, en la Asociación de la Universidad de Washington y la Universidad de Guadalajara, en un estudio doble ciego y controlado de un placebo a 81 niños, mostraron que el remedio elegido individualmente proporcionaba una mejora estadística significativa a la diarrea infantil en comparación con los recebos del placebo. Los niños que recibieron el remedio homeopático se curaron en un 20% más rápido que los que recibieron el placebo. Es decir, que esto que está aquí fue muy positivo. Bueno, en lo que tenemos al campo de acción, teniendo más en cuenta la cuestión objetiva, la homeopatía es un método terapéutico que previene, alivia o cura enfermedades utilizando medicamentos naturales. Las enfermedades que cura la homeopatía engloban las patologías agudas, crónicas e incluso los cuidados paliativos. Siguiente diapositiva. ¿Para qué sirve la homeopatía? La homeopatía se utiliza para tratar o prevenir distintos tipos de enfermedades como la gripe, diarrea, migrañas, alergias, ansiedad, infecciones de oído o los efectos secundarios de tratamientos agresivos como la quimioterapia. Este sistema quiere dar un enfoque natural al tratamiento de las diferentes patologías, dejando a un lado la medicina alópata tradicional. Los medicamentos naturales que son utilizados en el tratamiento de homeopatía pueden ser consumidos por lactantes, embarazadas e incluso por niños o bebés. No interfieren con los medicamentos que puedan estar tomando el individuo y no producen efectos
secundarios en el organismo. Siguiente diapositiva. Efectos percibidos de la homeopatía. Se tiene constancia de que la homeopatía ayuda a solucionar problemas dermatológicos, neurológicos, incluso las relaciones con los trastornos conductuales y psiquiátricos, como la ansiedad, la depresión o el estrés. Actualmente pueden encontrarse en el mercado productos muy populares y premiados por muchos farmacéuticos, como es el caso del Cambalera, que es el que observamos ahí en la diapositiva, que es un medicamento homeopático que es perfecto para los estados de ansiedad moderados, la estabilidad de ánimo y los trastornos de sueño. Los sedantes homeopáticos contienen sustancias que están seleccionadas de una forma muy cuidadosa para conseguir abarcar todos los síntomas que sufren las personas ansiosas. Esta alternativa natural también se suele utilizar frecuentemente para los cuidados paliativos. Llegan a crear un gran bienestar en el paciente y contrarrestan los efectos secundarios de otros tratamientos agresivos. El método de aplicación homeopático. Como se mencionó anteriormente, la homeopatía se usa más en lo que son pastillas o mezclas líquidas, que también son conocidas como soluciones. Soluciones que contienen una pequeña cantidad de un ingrediente activo. Por lo general, este ingrediente puede ser una planta con propiedades curativas o un mineral, que se utiliza para el tratamiento de varias enfermedades. Sustancias que se conocen como potenciadas, pero aún así no existe la evidencia científica o sólida que demuestre específicamente la utilización de un medicamento homeopático para una afección específica, aunque se aplica en varios tratamientos de varios síntomas, de varias afecciones, como son los tratamientos circulatorios, como en la cura de varices y las úlceras varicosas, también en las alteraciones dermatológicas, como son las eczemas, las urticarias, las alergias solares, el acné, la funiculosis, entre otras. También en el tratamiento de lo que es la celulitis y en el control del peso o la flacidez. Ejemplos de otros medicamentos homeopáticos tenemos también lo que son los jarabes, dado que estos son completamente de componentes naturales, como lo puede ser el jarabe de orégano. También se puede decir que la homeopatía o estos medicamentos homeopáticos en soluciones son el antecedente histórico de lo que conocemos hoy día como vacunas. Como lo dice su referencia, lo similar cura lo similar, y es prácticamente el mismo o la misma lógica que utilizan las vacunas. Nos inyectan una pequeña cantidad del virus en sí para que éste nos inmunice. Ventajas de la homeopatía. ¿Es segura? ¿Por qué decimos esto? Porque no existen efectos secundarios. Es tan segura que incluso mujeres embarazadas y bebés pueden tomarlo. Es muy eficaz. Mientras el remedio sea adecuado y se sigan las indicaciones con disciplina, se obtendrán resultados rápidos, completos y de largo plazo. No es adictiva, porque una vez que ha mejorado el paciente puede dejar de tomar este medicamento sin ningún problema. Es para toda la familia, pues, porque pueden utilizarlo los pacientes polimedicados, mujeres embarazadas, y es una de las opciones principales en pediatría. Compatibilidad farmacéutica, pues puede combinarse con otros medicamentos y terapias sin que se vea afectada su eficacia. En las desventajas tenemos que estos medicamentos no se encuentran en todas las farmacias. Escoger el tratamiento homeopático adecuado puede llevar tiempo y hay muy pocos expertos. Gracias. A continuación les presentamos un video súper corto sobre algunos mitos y realidades de la homeopatía para que puedan llevarse un mayor conocimiento sobre lo que es falso o no en relación a este tema. El audio, compañera. ¡Hey, sí tú! ¿Estás pensando en probar la homeopatía? Antes de hacerlo, es mejor que conozcas estos 7 mitos y realidades sobre esta opción terapéutica.
1. El medicamento homeopático está diluido. Esto es falso. De acuerdo con los principios de la homeopatía, el activo farmacéutico se suministra en cantidades infinitesimales, es decir, muy pequeñas, pero eso no significa que esté diluido. 2. La homeopatía no funciona. Esto también es falso. Algunos estudios demuestran que la homeopatía es efectiva en casos de depresión por menopausia, infecciones en el oído o respiratorias. 3. La homeopatía no tiene fundamento para curar las enfermedades. Nuevamente, esto es falso. El fundamento homeopático es la semejanza. El remedio debe producir los mismos síntomas que la enfermedad para contrarrestarla. 4. La medicina homeopática es preventiva. Esto sí es cierto. Además de ser un tratamiento complementario, puedes utilizar la homeopatía para prevenir ciertos padecimientos. 5. La investigación homeopática no tiene rigor científico. Esto es falso. A pesar de no seguir el método científico tradicional, la homeopatía es un método experimental. 6. La medicina homeopática no es cuantificable. Esto también es falso. La mayoría de los medicamentos homeopáticos se preparan en dosis precisas y cuantificables de acuerdo con tus necesidades. Solo hay algunos pocos que no lo son. 7. Los remedios homeopáticos pueden utilizarse en animales. Esto es verdadero. Las alergias, el estrés o la ansiedad son padecimientos que pueden tratarse con homeopatía, incluso en animales. Ahora que sabes un poco más sobre la homeopatía, consulta a tu médico para saber cómo puedes complementar el tratamiento que te prescriba. No te automediques. Pues así damos por finalizar nuestra exposición, esperando que haya servido para explicar un poco más la homeopatía. Muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo, gracias al grupo. Solo decirles que, bueno, el compañero que habló de la evidencia científica utilizó un estudio de 1991, demasiado obsoleto. Ustedes saben que los estudios son 5 años antes. Tienen que ser validados 5 años antes porque 1991 pues seguro ustedes ni siquiera nacían a lo mejor. Bueno, lo que les puedo decir es que en la homeopatía los últimos estudios que ha hecho la biblioteca Cochrane, que es la base de datos más grande del mundo sobre artículos científicos, donde se hace metaanálisis, pues ha demostrado que la homeopatía pues no sirve ni para el cáncer, ni para los trastornos de hiperactividad, ni para el asma, ni para la demencia, ni para la gripe, ni para la inducción al parto. O sea, no es mejor que un placebo en estudios científicos que se han hecho con productos homeopáticos. Y bueno, la OMS que dice que hay que tener mucho cuidado en tratar ciertas infecciones porque la homeopatía trata también infecciones. Entonces que hay que tener mucho cuidado en tratar, por ejemplo, VIH con homeopatía y tuberculosis con homeopatía, porque está comprobado que no tiene ningún efecto. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes tienen que ser críticos, o sea, ustedes tienen que mostrar lo positivo y lo negativo. Cuando ustedes buscan la evidencia, no, la primera evidencia que encuentro esa es la que pongo. No, tienen que investigar. Cuando se investiga un tema, hay que investigar en profundidad. Hay muchas evidencias positivas, sobre todo en niños, positivas, por ejemplo, en odontología, de la homeopatía, pero está contrastada con otras evidencias que dicen que no. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que expresar críticamente en sus exposiciones. También, bueno, yo qué les puedo decir de la homeopatía. La homeopatía es una gran industria a nivel mundial. No solo la medicina occidental tiene grandes laboratorios, que también, miren ustedes cómo se ha manejado la vacunación. Se quiso quitar las patentes de las vacunas para que fueran las vacunas del COVID, para que pudiesen repartirse en todo el mundo, y no se permitió. ¿Por qué? Porque los laboratorios están ganando mucho dinero con la vacuna del COVID. Entonces, eso ocurre también
con la homeopatía. La homeopatía ha tenido un gran desarrollo en laboratorios, ya no se hace, no la hace el médico. Quizá algunos médicos la hacen particularmente combinando ciertas sustancias. Pero ahora mismo en Europa, en Estados Unidos, lo que existe es grandes laboratorios de medicina homeopática que lo que quiere es seguir produciendo. Entonces van a decir que la homeopatía es una maravilla. Entonces, eso ustedes tienen que tener cuidado y tienen que ser críticos en el momento de revisar información para mostrar las dos caras de la situación. No todo es maravilloso. Entonces, por ejemplo, si se trata un cáncer con homeopatía, pues básicamente pues no va a pasar nada, porque ya está comprobado que no sirve para el tratamiento del cáncer. Entonces, ese tipo de cosas, pues ustedes tienen que un poco investigar y ser críticos, o sea, mostrar las dos caras, porque así vamos a actuar en el momento del debate. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir con el otro tema. Por favor. Bueno, buen día, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, integrado por Nayeli Zambrano, Candy Toledo, Taider Centales, Stigal Cibar y quien les habla, Doménica López. Y a continuación le vamos a hablar acerca de lo que es las terapias integrales. Buen día con todos. Yo les voy a hablar sobre las terapias alternativas en primer lugar, para que tengan un poco de conocimiento. Generalmente se usa para describir cualquier tratamiento médico o intervención que no sea documentado o identificado ciertamente como seguros o efectivos para una condición o enfermedad específica. La terapia alternativa abarca una variedad de disciplinas que incluyen desde la dieta y ejercicios hasta las condiciones mentales y cambios de estilo de vida. Algunos son la acupuntura, el uso de imágenes guardadas, la quiropactía, el yoga, la hipnosis, la aromaterapia, la relajación, remedios herbales, masajes o entre otros. La siguiente diapositiva, por favor. Esto tiene una clasificación como son las terapias alternativas integrales o completas, que es la que se hablará el día de hoy. Terapias alternativas de manipulación y basadas en el cuerpo, y prácticas de bienestar de la salud, que eso hablarán mis compañeros en los siguientes días. Las terapias alternativas integrales o completas, pasa a la siguiente diapositiva, por favor, son las que tienen por objeto el uso de sistemas integrales con el fin de reponer el cuerpo físico, mental y espiritual para prevenir y tratar enfermedades. En este encontramos lo que es la naturopatía, la terapia Reiki, el desarrollo humano y los procesos creativos. Muchas gracias. Buenos días, yo les voy a estar hablando sobre lo que es la naturopatía. La naturopatía en sí va a englobar lo que es una gran variedad de técnicas de medicina alternativa. El objetivo de esta es poder estimular la capacidad curativa que tiene el cuerpo de manera innata y poder facilitar que sus mecanismos de equilibrio alcancen un buen estado de salud. Existen diferentes tipos de naturopatía.
que entre esos está la homeopatía, la medicina naturista, la medicina tradicional china, la acupuntura, el ayurveda también, la fitoterapia, aromaterapia, también está entre sus tipos la hidroterapia, ozonoterapia y medicina tradicional china. La naturopatía en sí lo que va a implicar es el diagnóstico, tratamiento y prevención de muchas enfermedades a través del uso de terapias naturales, métodos y materiales. Que estos pueden ser, por ejemplo, la nutrición clínica, la medicina herbal, la acupuntura, la homeopatía o los sistemas médicos antiguos como son utilizados en China y también en la India. La evidencia científica de estas técnicas realmente es bastante escasa. Algunos pacientes dicen notar cierta mejoría de los síntomas de su malestar, pero en muchos casos, muchos estudios no afirman esto, no permiten afirmar si la mejoría se debe al efecto del tratamiento o si realmente es un efecto placebo. Uno de los documentos que ofrece una visión global sobre la evidencia actual de la naturopatía como sistema global es la Scoping Review de Steven Peck, que está publicada en el 2019, que según los autores, la naturopatía es efectiva en el tratamiento de trastornos cardiovasculares, dolores musculoesqueléticos, diabetes tipo 2, síndrome de ovario poliquístico, depresión y ansiedad. También hay otra fuente que es algo similar, que es la revisión de las revisiones sistemáticas realizadas por el gobierno australiano en el 2015, que en este documento también se concluyó que existe evidencia que sugiere que la naturopatía es efectiva para mejorar la salud del paciente en afecciones musculoesqueléticas. Este documento se encuentra actualmente en proceso igual de actualización para incorporar a los últimos estudios que existen. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué se la realiza? La naturopatía se suele aplicar siempre que haya un diagnóstico médico antes y se la aplica para poder complementar a la medicina tradicional, que en este caso sería la naturopatía. Se utiliza para ayudar en una gran variedad de enfermedades. Al considerar la enfermedad como un conjunto de desajustes en el paciente, se busca no solo poder calmar los síntomas, sino que también poder alcanzar un equilibrio emocional y orgánico. Para ello se basa en la capacidad que tiene el organismo de poder regenerarse, buscando la causa del problema y estimulando las capacidades que tiene el cuerpo de autocuración y recuperación. ¿En qué se basa la naturopatía? En sí, la naturopatía se basa en lo que es poder cambiar estilos de vida y nutrición, poder llevar una vida más saludable. Para ello se utilizan una gran variedad de productos naturales, técnicas y procedimientos, como por ejemplo están lo que sería suplementos nutricionales, terapia herbal, manipulación y ejercicios físicos suaves. Siguiente diapositiva. ¿Qué tipos de tratamiento ofrecen los médicos naturópatas? Hay 6 principios básicos que un naturópata sigue para el tratamiento de un paciente, que está identificar y tratar la causa, usar el poder curativo de la naturaleza, no hacer daño, tratar a la persona en su totalidad, la prevención y promoción de la salud y ser un profesional cualitativo. Los naturópatas en sí lo que van a hacer son exámenes físicos, pruebas de laboratorio, exámenes ginecológicos, evaluaciones nutricionales y dietéticas. También pueden realizar lo que es pruebas de alergias y otras pruebas diagnósticas. A través de estas pruebas y exámenes se combinan y adaptan a tratamientos que ya va acorde a lo que siente el paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Ventajas y desventajas de lo que son las terapias naturales. Como ventajas de las terapias naturales, tenemos que son menos agresivas para el cuerpo y suelen carecer o tener mínimos efectos secundarios. Como segunda ventaja, tenemos que promueven el bienestar general. No solo se combate un síntoma en sí, sino que muchos tratamientos también ayudan con las emociones. No tienen efecto a largo plazo. Esto quiere decir que, a diferencia de muchas medicinas que normalmente se utilizan, estas no dejan un efecto secundario en el cuerpo. Son holísticos, no específicos, que realmente esto lo que hace esta medicina es no mirar al paciente como un todo, sino que se interesa por algo específico. Son preventivos, ya que estos pueden recibir un tratamiento antes de que aparezca la enfermedad. Como desventaja de esto tenemos que no la someten a los mismos controles de calidad a diferencia de otras medicinas, otros medicamentos, ya que muchos de estos no pueden ser lo que prometen. Al haber una menor supervisión, también hay una exposición a fuentes no sanitarias o contaminadas.
y también son más lentos, que esto, bueno, esto es por lo que a veces se busca desde la causa del problema, o sea, desde el problema de la enfermedad, desde la causa y no como para calmar el síntoma como tal. Así que suelen ser más lentos por eso. Las dosis están un poco controladas. Esto suele pasar porque las dosis varían entre terapeutas, o sea, de un naturópata a otro naturópata suelen haber diferencias de dosis. Son holísticos, no específicos, son menos eficaces para aliviar un problema agudo. Suelen tener problemas para tratar emergencias, que esto en casos de crisis, su espectro es bastante limitado. Buenos días, a mí me tocó hablar sobre la terapia Reiki. ¿Qué es la terapia Reiki? Este es un tipo de medicina de energía que se utiliza en el tacto, donde los practicantes dicen que cura las enfermedades al corregir los desequilibrios de energía. El Reiki es considerado como una terapia de contacto. ¿En qué consiste? Consiste en colocar las manos sobre la cara, muy cerca del cuerpo de una persona, mediante la aplicación de las manos sobre o cerca del cuerpo. El practicante intenta transmitir o entregar energía, el cual utiliza de 12 a 15 diferentes posiciones de las manos y mantiene de 2 a 5 minutos. La terapia Reiki se originó a partir de los monjes budistas, donde Rei significa espíritu universal y Ki significa energía virtual. Por lo tanto, Reiki significa energía vital universal. La terapia Reiki se utiliza para tratar el dolor, el estrés, la fatiga y otras condiciones, aunque no existe buena evidencia científica para apoyar estos usos. ¿Cuáles son los beneficios del Reiki? Uno de los beneficios es que estimula las fuerzas de regeneración internas y propias, el cual ayuda al sistema inmune. Mejora las funciones metabólicas, reduce el estrés, la depresión y la falta de vitalidad. También genera bienestar y mejora la autoestima. Produce desequilibrio y aumenta la claridad mental y la concentración. También mejora los casos de insomnio e incita el sueño. Equilibra la energía en el embarazo y en el posparto. Las personas sometidas a la terapia Reiki a veces pueden experimentar sensaciones de hormigueo, adormecimiento o relajación. Las personas con dolor, náuseas o fatiga a veces experimentan alivio de estos síntomas. En la actualidad, las creencias y las teorías de la terapia Reiki no están apoyadas por investigaciones científicas. El Reiki se puede utilizar para liberar emociones reprimidas, aumentar nuestro nivel energético, proporcionándoles vitalidad física y anímica. También provoca un estado de relajación muy agradable, reduciendo o eliminando la ansiedad. Alivia el sufrimiento físico, mental, emocional o espiritual. Ayuda a eliminar también el estrés diario, aliviar migrañas, depresión, dolores menstruales y estreñimiento. También ayuda a limpiar el organismo y facilita el sueño. Buenos días, les voy a hablar sobre el desarrollo humano a base de la terapia de Gestalt. Siguiente diapositiva. La terapia de Gestalt, bueno, esta hace un énfasis muy importante en desbloquear lo que son las pautas que detienen el crecimiento del individuo, de tal manera que sea capaz de reconocer y satisfacer sus necesidades orgánicas en el momento que se presente, haciéndolas responsables de ello. El objetivo central de este es que el individuo esté en contacto cada vez más en pleno consigo mismo y con su entorno, de manera que pueda permanecer en un crecimiento y que sea de lo más fluido posible.
Siguiente diapositiva. Existen muchas herramientas y conceptos que giran en torno a este objetivo y a continuación les trataré brevemente de aquellos de los que me parecen más importantes. Por ejemplo, tenemos que el contacto, que bueno, que es la experiencia de la novedad asimilable y el rechazo de la no asimilable. Ambas surgen como la novedad de lo que es el entorno. En contacto también abre lo que es la posibilidad de que el individuo voltee hacia dentro de sí mismo y reconozca todas sus necesidades como sus capacidades. Cuando la persona se encuentra en contacto consigo misma, la capacidad de sus contactos con el exterior responderá de manera más clara a lo que sucede en el mundo interno, a su mundo interno. El aquí y ahora, pues bueno, el contacto sucede en el momento presente, pero los asuntos inconclusos tienen como que experiencias obsoletas y los introyectos son más difíciles y a la vez más imposibles que el contacto se realice. Conforme a la persona va siendo más libre y a estos trata mayores posibilidades de establecer contactos significativos y nutritivos. En el campo, pues bueno, el campo he escuchado recientemente, pero me atrae mucho que el contacto se realice dentro de un campo. O sea, la idea del campo y de la interdependencia son inseparables. Me interesa conocer lo que son las influencias que van dando dentro del mismo y en este sentido el concepto de interdependencia entre el organismo y de esto va con el entorno. Los ritmos y contacto y alejamiento, pues bueno, dentro de este campo, los individuos que se encuentran dentro necesitan encontrar y hacer caso a su muy personal ritmo, que de manera los contactos que tengan que sean más de verdad beneficiosos. Tanto el contacto como el alejamiento deben ser positivos sin su contraparte. El objetivo de la terapia de Gerald es ayudar al paciente en su problemática, haciéndolo más consciente de cómo ha llegado hasta el punto en el que se encuentra y cómo aprender de otras maneras, devolviéndolo la capacidad de elegir una opción que quiera tomar frente a la vida. Esta aplica en el campo de posibilidades y de dejar de reducirla a unas más opciones, como por ejemplo adicciones, depresión, ansiedad, etc. Gracias a esto las personas pueden encontrarse mejor y recobrar lo que es la creatividad perdida. Bueno, existen muy pocos, no los puse en la diapositiva, pero existen muy pocos ensayos controlados aleatorios sobre la eficacia de la terapia de Gestalt. Estos son de muy baja calidad. Por ejemplo, un estudio de revisión que se encontraron en tan solo dos ensayos controlados aleatorios. En el primero, Rosner y unos colaboradores en el año 2015 por ahí, compararon 21 pacientes con depresión a los cuales se le aplicaba una terapia de apoyo y experiencia en grupo. Frente a un grupo de control que revisaba la terapia conjuntiva conductual, midieron que de la naturaleza y de la intensidad de emociones, con un seguimiento de 20 semanas, no encontraron diferencias en lo que es significativas en lo que es la adaptación de emociones, de ira en comparación con otras terapias. Como vemos, son muy escasas estas muestras, entonces no hay certeza que esta terapia sea eficaz. A continuación, mi compañera. Bueno, por último, yo les voy a hablar acerca de los procesos de terapia, procesos creativos de terapia. Para empezar, bueno, ¿qué es la terapia? Esta de aquí es una forma creativa de encontrar lo que se busca en el interior o se quiere resolver para así poder seguir adelante. El proceso terapéutico es enfocado a la prevención y tratamiento de algún trauma en alguna persona. Involucra muchas herramientas sensoriomotrices que van a tener estrategias que ayudan para que, o sea, diseñadas por el profesional que los esté tratando,
para facilitar lo que es la expresión emocional, mental y corporal en las personas. Estos procesos van a facilitar la toma de conciencia, el cambio de hábitos y la experiencia de una vida plena. La creatividad es un fenómeno psicológico humano que ha servido favorablemente para la evolución de las personas y igual que la inteligencia. De hecho, durante mucho tiempo estas de aquí han llegado a confundirse. Y bueno, el arte terapia es un campo profesional de carácter multiteórico y multiprofesional, que, bueno, este de aquí empezó a usarse en lo que era inicialmente a finales de la Segunda Guerra Mundial y se hacía con fines solamente terapéuticos. Y se venían del frente, o sea, venían para los problemas psíquicos y psicológicos. Actualmente la arte terapia va más allá de sus fines solamente terapéuticos y es considerada una técnica de desarrollo personal, de autoconocimiento y de expresión emocional. Aunque los efectos de esta práctica es sobre las mentes, las emociones y la fisiología humana, igual se conocían estas cosas igual se conocían desde tiempos ancestrales. Y bueno, algunos de los factores por los cuales surge lo que es el arteterapia como disciplina podríamos tener que es el auge del psicoanálisis, la Segunda Guerra Mundial, como ya lo mencioné antes, y las vanguardias artes. Bueno, entre estas artes terapias o procesos creativos de terapia podemos encontrar algunos que son usados actualmente, como es el proceso creativo metáfora en color, que este de aquí es que uno tiene que dejar su mano, que la mano fluya usando colores, marcadores, plumas, tinta, lo que sea, y va a permitir que el movimiento se asocie con tu corazón, o sea, lo vas a hacer de forma no dominante. Mientras pintas, la persona escucha música, recuerda algo que le guste, recuerda sucesos, va a recordar a personas o momentos, para así sentirse en libertad y ese sentimiento que está, valga la redundancia, sintiendo, se va a plasmar en lo que es el papel. Y así se va a disfrutar una experiencia, vamos a sentirnos libres, como aquellas personas que pintaban antes, que lo hacían con total libertad, expresando sus emociones y sentimientos. Estos de aquí van a ser procesos de terapia que poco a poco se han incluido en la propuesta actual, para así dar luz por medio de trazos, colores y formas, aunque también de las palabras para que sea, o sea, lo que sea necesario expresar para poder sentirse mejor. Otro de los procesos creativos es el llamado dejando huella, que este de aquí va a estar, se va a disfrutar de la experiencia y este de aquí va a metaforizar situaciones de la vida y relacionarlas con materiales, técnicas, colores, formas, efectos, para así hacer una comunicación entre el consultante y el terapeuta. Luego tenemos el proceso creativo de regreso al centro, llamado así. Aquí vamos a incluir lo que son las mandalas, que estas van a darnos maravillosos beneficios, como son relajarnos, respirar, mejorar, encontrar una forma creativa de invertir el tiempo, y también con esto vamos o sea, no solamente los vamos a colorear, sino que aquí vamos a reflejar lo que son nuestras emociones, reducir la ansiedad, encontrarse a sí mismo, y por medio de esta vamos a también plantearnos retos, preguntas para respondernos a través del arte, que van a hacer que nosotros nos encontremos con nuestro yo interno, y así vamos a estar, vamos a satisfacernos y vamos a tener encanto. Y bueno, se dice que esta actividad de realizar mandalas es una manera de reconectarse con la parte sensible, colorida, positiva y sobre todo optimista de la persona, y se ha convertido en una forma de expresión personal en la que muchas personas se identifican personalmente. Y tenemos el proceso creativo que denominado Tu Letra, Mi Mejor Escritura, como vemos en la imagen. Este proyecto es de realizar, hacer letras que se acuerden cuando han tenido problemas en su vida,
y que se recurre a actividades para remontarse a lo que es la infancia o algunos recuerdos que uno tenga en su memoria. Y bueno, leer y escribir es una actividad en la que se encuentra un maravilloso mundo y que vinculado al hacer arte se convierte en la vida en un tesoro de muy gran valor. Entonces, escribiendo y pintando, las personas van a poder recordar a muchas personas, sentimientos y emociones que ellos tengan. Y como aportes, bueno, en este grupo algunas investigaciones indican que estos recursos artísticos promueven el establecimiento de metas nuevas y una nueva imagen corporal en las personas, y también ayudan para expresar emociones negativas, para generar más sentimientos, por ejemplo, en personas que llevan enfermedades, como son, bueno, en el 2010 se dio una investigación por medio de Pretorius, que decía que entre los niños de 8 y 11 años que han sufrido abuso sexual, este tipo de arte terapia, de procesos creativos, van a ayudar a que ellos puedan con más libertad expresar sus emociones y disminuir lo que son la ansiedad, su depresión o los sentimientos traumáticos. También se evidencia que en los enfermos de VIH, estas aquí van a mejorar lo que son sus síntomas, tanto psicológicos como físicos, y también van a ayudar a enfrentar lo que son los síntomas para reducirlos o desaparecerlos un poco por medio de esta distracción que ellos van a tener. Y otros estudios dicen que la arteterapia, bueno, ayuda a la atención, la concentración, la memoria, la autoestima de la persona, y que va a ayudar a lo que es los pacientes con lesiones cerebrales, para que estos aquí vayan a tener actividades más creativas, ayuden a su funcionamiento, si ya han padecido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, son muy buenas para este tipo de pacientes con estas enfermedades. Con niños con discapacidad, también, por ejemplo, también hay resultados positivos con pacientes que han tenido tendencias depresivas, de culpa, de estigmación social, que han sido discriminados y así. Y por último, también se ha evidenciado que estos procesos van a ayudar a tener nuevas metas, al sentido de control, para tener empoderamiento personal de, por ejemplo, las mujeres que han sufrido de abuso, de de maltrato psicológico, va a ayudar a poder conllevar cuando hemos tenido pérdidas, de pérdidas familiares, cuando hemos tenido cambios corporales y también hemos tenido cuestionamientos de existencia. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias a todos los grupos. Y bueno, el próximo día vamos a ver si podemos exponer, o sea, que ustedes expongan los 4 grupos siguientes para ir avanzando más rápidamente. Yo quisiera ahora, antes de terminar, creo que nos quedamos el día anterior, en el taller de identidad, hubieron 2 grupos que no expusieron, y me gustaría que puedan exponer para completar su nota, porque a ellos les falta su nota. Entonces, me parece que eran los grupos 4 y 6. Si recuerdan, bueno, hace mucho tiempo ya, pero les hago acuerdo, ustedes deben tener el material y saben que les falta la exposición. Entonces, les doy la posibilidad de hacerlo ahora para ya poder subir su nota completa. ¿Ok? Imagino que se están preparando. Vamos a esperar un momentito. Están recuperando la información.
Doctora, buen día. Disculpe, ¿se refiere al primer taller o al segundo taller? El taller de identidad que hicimos el 28, pusieron todos los grupos menos el grupo 4 y 6. Identidad ecuatoriana. Ya le comparto, doctora, el grupo 4. Ok. No, ok, muy buenos días, doctora, compañeras. Somos el grupo número 4 sobre el tema la caracterización e identidad de todos los ecuatorianos. Los integrantes del grupo son Cedeño Moreira Daniel, Barcia Macías Laís, Vallejo Sánchez Xiomara, Alarcón Achundia Jonathan y quien les habla es Jennifer de la Paz. A continuación, mis compañeros. Introducción. Ecuador es un país con una diversidad cultural que está establecido por nacionalidades y pueblos que se los puede llegar a distinguir por el respeto y el interés en todas las características que los identifican, como su vestimenta, festividades, costumbres, idiomas, entre otras, que no hacen más que enriquecer la cultura ecuatoriana. A pesar del multiculturalismo del país, todos los ecuatorianos nos identificamos por la paz y el respeto que nos convierte en una nación unida. Como características principales que encontramos en la identidad de todos los ecuatorianos, no son más que elementos y características comunes que distinguen a los ecuatorianos por su forma de vivir, costumbres, cultura, gastronomía, religión. Es decir, cada una de esas cosas que los identifica por quién son, además de solamente el territorio o la ubicación geográfica que tienen. La primera característica que los une, por supuesto, es haber nacido en territorio ecuatoriano, lo que los convierte a todos en ecuatorianos, y por esta razón es que comparten este conjunto de características, este conjunto de costumbres que los hacen únicos como país y nación. También los ecuatorianos son personas que se caracterizan por tener en su gran mayoría una piel mestiza, dado al mestizaje que hubo entre los españoles con los indígenas conquistados y los negros que trajeron para el trabajo esclavo. Por lo tanto, estos conservan lo que son las tradiciones, ideologías y conceptos de estas generaciones y de estas razas, por así decirlo, conservándose y pasándolas de generación en generación. Conceptos como, por ejemplo, el matrimonio, que en todas las razas o en todas las culturas se da. También los ecuatorianos se caracterizan por ser personas trabajadoras y reservadas, aunque la forma de ser de cada ecuatoriano puede distinguir propiamente, o puede también, se considera que los ecuatorianos de la costa son un poco más amables que los ecuatorianos de la sierra, son un poco más abiertos y expuestos a brindar lo que tienen. También los ecuatorianos se ven unidos por la religión, dado que la gran mayoría cree en Dios principalmente, siendo en su mayoría evangélicos o católicos. Hay gran presencia de ambas religiones en todo el Ecuador. La cosa común es que todos creen, o que la gran mayoría cree en Dios y por él se rige, por lo que Dios es un sentido muy importante en su vida para apoyar y ayudar así también a los demás en nombre de Dios. Los ecuatorianos también son personas que se unen ante las injusticias y pelean por sus derechos. Ejemplo de esto podemos poner en años anteriores, cuando no están de acuerdo con las alzas o las subidas de precio o lo que es el petróleo y la gasolina, salen a la calle a reclamar sus derechos. Como conclusión tenemos que la cultura e identidad cultural ecuatoriana han sido caracterizadas por ser diferentes en diversos lugares, debido a que en ellos se encuentra una cultura diferente a cualquier otra en el mundo. También estas culturas habitualmente se ven influenciadas por varias creencias antepasadas o de otras generaciones, al igual que costumbres que también se dan en ellos, tales como el uso de algunos vestuarios típicos, accesorios, también los mismos que están elaborados por los mismos, por ejemplo, los indígenas que tienen su vestimenta típica. O también se puede hablar sobre la gastronomía, la cual es muy variada en todo el Ecuador,
pero por ejemplo tenemos bebidas típicas que se toman en todo el Ecuador, como es la colada morada en esta época de festividades. Entonces también podemos decir que el Ecuador es un país de una cultura muy diversa, se ha podido mantener así gracias a la iniciativa de cada uno de los miembros culturales que existen, que también no se necesitó de personas ajenas para mantener un legado, ya que por lo general estos estaban causados por los mismos ecuatorianos que han mantenido su postura y han evitado que ésta se extinga. A pesar de las distintas formas de vestir que se pueden encontrar a lo largo de todo el Ecuador, las distintas costumbres que realizan cada uno, los diferentes climas en cada zona geográfica que viven, el Ecuador tiene características comunes que lo distinguen como persona. Por esta y muchas más razones, los ecuatorianos debemos seguir conservando y transmitiendo las historias de nuestros pueblos, creencias, leyendas, tradiciones y más características para poder seguir siendo un país lleno de diversidad. Muchas gracias. Ok, gracias. Por favor, el otro grupo. Bueno, doctora, buen día. Somos el grupo número 6, conformado por Kevin Vaca, Antonio Moya, Sayer Centales y quien habla Dominica López. Bueno, análisis de la nación ecuatoriana. Como introducción tenemos que el Ecuador a lo largo del tiempo se ha identificado por diversas características que hacen que este se convierta en un país muy destacado. Entre ellas tenemos la diversidad e identidad cultural que existen gracias a los diversos fenómenos sociales que se han dado a lo largo de la historia del país. Desde que nacemos, nosotros, los ecuatorianos, vamos adaptando las características dependiendo de con quién nos relacionemos y la situación en la que vivimos, lo que nos van dando una identidad propia y un conjunto de cualidades que hace que nos diferenciemos de los demás, nos hacen únicos y sepamos nuestro lugar de pertenencia. Como característica, tenemos que el Ecuador es un país pluricultural en el cual existen varias identidades y nacionalidades, pero aún así, sin embargo, hay muchas características comunes que entre los ecuatorianos se comparten. La identidad como ecuatorianos viene definida desde tiempos inmemorables a través de múltiples aspectos, como son su cultura, siendo por otro lado la vivencia del ser humano. Algunos datos arrojan que las comunidades amazónicas mantienen un aislamiento voluntario de lo que es el resto de los ecuatorianos. De esto gracias o sea, esto viene siendo desde los procesos de mestizaje biológico y cultural que han existido. Y también se tiene que los blancos y mestizos, estos aquí son los que quedaron en las ciudades. Mientras que los grupos ancestrales se quedaron en el área rural de la sierra y del oriente. Pero a pesar de estas distinciones, que más bien vienen siendo de ubicaciones, cada ecuatoriano se caracteriza por algo más, algo que los une. Y a pesar de estas diferencias, que hace que cada nacionalidad sea única y se la pueda distinguir de otra, existen algunos elementos que hacen que tengan características en común, como los ecuatorianos tienen distintas formas de hablar, acentos dependiendo de su lugar de residencia, ya sea su región o su nacionalidad, pero el idioma que predomina en el Ecuador es el idioma español. Los ecuatorianos también comparten creencias religiosas, donde se destaca lo que es la religión católica, y se va adaptando dependiendo del lugar en el cual se encuentra la persona. También existen diferentes fiestas y celebraciones que se comparten, se hacen que la identidad sea común, como lo que es el Inti Raymi. Se comparten algunas tradiciones y costumbres que van pasando de generación en generación. Celebraciones como es el Día del Muerto, donde cada ecuatoriano recuerda a sus difuntos y comparten un momento ameno. También podemos destacar en el Ecuador lo que es la gastronomía, donde cada ecuatoriano se caracteriza con sus platos, ya sea con platos costeños, como el ceviche o platos de la sierra o el oriente. También existen muchos rituales
y hermosos lugares y paisajes que son una de las mayores características y maravillas del Ecuador, que hace que este resalte los diversos lugares en los cuales se puede ir a visitar y son muy comunes gracias a los turistas que llegan. Otro elemento que distingue a los ecuatorianos son las diversas leyendas y mitos que comparte cada nacionalidad y que han ido pasando por medio de la tradición oral de generación en generación. Y por último, debemos destacar que el ecuatoriano se considera principalmente una persona trabajadora y confiable. El ecuatoriano es considerado como una personalidad reservada y con la oportunidad de potenciar intereses artísticos de la persona, apoyarlos y ser sobre todo solidario y amigable. Ya. Entre las conclusiones tenemos que en el Ecuador cuenta con varias tradiciones y costumbres que se destacan como identidad nacional, donde han permanecido a lo largo del tiempo y se han convertido en una herencia cultural. Estas tradiciones se manifiestan la plurinacionalidad y la pluriculturalidad, que nos van a unir como una nación, donde a pesar de diversas costumbres y tradiciones nos dejan nuestros antepasados y con el hecho de ser ecuatoriano nos mantiene unidos como nación. El gobierno nacional, a través de organismos como el Ministerio de Cultura, departamentos de los gobiernos seccionales, Núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, museos, galerías, la Confederación Nacional de los Pueblos pretende recuperar y fortalecer los conocimientos ancestrales, iniciando por las fiestas y las ritualidades de los pueblos, para así de esta manera la multiculturalidad sea a través del respeto y la involucración en sus festividades. Ritualidades, astronomía, arquitectura, ingeniería, gastronomía, medicina, arte, música, danza, vestimenta, espiritualidad e idioma, que constituyen la riqueza cultural de nuestro país. Esta es una de las mejores maneras para promover la revitalización de los conocimientos de las nacionalidades. Bueno, muy bien. Ya tienen ustedes sus notas. Estaba en eso. Ya les voy a subir todas las notas para que ustedes puedan ver lo que tenemos hasta ahora en el transcurso del día de hoy. Y bueno, como les he dicho, por favor, el día jueves, que tendremos la siguiente clase, preparen 4 grupos para poder avanzar y tener en la siguiente clase pues solo un grupo, que sería el grupo final, y poder tener la preparación del debate. Entonces, para hacer el debate en la siguiente semana, pues el siguiente jueves, ¿no? Bueno, señores, lo único que les digo es que vayan profundizando. En general, bueno, no han estado mal las exposiciones, pero no le he visto mucha profundidad. No sé si porque hemos tenido demasiadas vacaciones y el tiempo en vacaciones se va rápido. He notado eso, que no hay mucha profundidad en las exposiciones. Por favor, sí sería bueno que profundicen un poquito más y sean bastante más críticos al momento de exponer. Muy bien, nos veríamos el próximo jueves. Muchísimas gracias y espero que les vaya muy bien en la semana. Por favor, que se quede al final la estudiante Toledo. Soy yo. Gracias a todos. Hasta el próximo día.